Dos. Dos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por venir, por Hola, asistir a buenas esta tardes. webinar. Les damos la bienvenida a esta webinar de tendencias en recursos humanos de la TAM. Con mucho gusto, con Víctor, acá estamos organizando este evento para, bueno, estar un poco al día y escuchar a dos eminencias. No sé si Víctor querés agregar algo. Sí, la bienvenida. Bienvenida, empiezo a ver caras conocidas. Bueno, conocidos o no, igualmente bienvenidas. Espero que les resulte de interés las propuestas que traen nuestros invitados de hoy. ¿Sí? Vamos Es esto. a escuchar a Natalia Camacho, desde Bogotá, Colombia. Natalia es licenciada en Comunicación y Periodismo, es experta en desarrollo del talento. Hace 20 años aproximadamente, un poco más, que trabaja con empresas y es parte del staff tecnológico de Monterrey. Y bueno, hoy nos va a deleitar con sus conocimientos. Y también Víctor nos presenta a... A Matías Guidini. Matías es muy conocido, pero igualmente te voy a presentar, Matías, para aquellas personas que eventualmente no sepan quién son. Matías es licenciado en Administración de Empresas, es el CEO de la consultora Guidini Rodí, es especialista en headhunting y reclutamiento profesional. En sus ratos libres es docente en la Facultad de Ingeniería, en la maestría en Ingeniería de Dirección de Empresas y también docente en el MBA de la UCA. La consultora Guidini Rodil tiene una red que abarca Brasil, México, Perú, Colombia, Chile y seguramente a esta altura ya otros países. Y destaco que Matías es verdaderamente un referente del mercado laboral en Argentina y LATAM. Así que gracias, Matías, por compartir con nosotros. Bueno, Bueno, escuchamos Y a te dejo la Matías. palabra. Eso. vale. Voy a pasar a proyectar, a compartir. Un segundito. Un segundo. Si tengo la opción. Y no, si necesitas ayuda, Sí, sí, avísame. sí. No, ahí Para, estoy. Ahí genial. estoy, pero Para pequeño. que me estén al tanto por ahí, y si algunos están como ocupados en algún momento o se distraen, tengan en cuenta que estamos grabando la sesión y después les vamos a mandar a todos los que se inscribieron la grabación y también vamos a estar compartiéndolo en redes. Así que, y cualquier cosa y duda y consulta que tengan, pueden solicitarnos información. Bueno, ahí estoy compartiendo. Lo que pasa es que hay tantas herramientas que Teams y demás que al Zoom le perdí un poco la costumbre. Bueno, ahí se escucha bien, ¿no, Víctor? Sí, Perfecto. perfecto, Mati. Perfecto. Bueno, la charla, un poco la idea es ocupar 20 minutos para después dejarle tiempo a Natalia. Solo agregar que, como dijo Víctor, bueno, igual toda esa presentación que es excesivamente generosa, la verdad que mi expertise y esta presentación tiene un peso importante en Argentina, si bien nosotros tenemos operaciones en México, en Brasil, yo estuve en México en abril, Brasil también, pero bueno, esa es la realidad. Voy a tratar de pasar información
hacer foco en algunas cuestiones que tienen que ver con la región, pero sí hago esa advertencia, tal vez a aquellos que no están hoy en Argentina, algo les resulte un poco desconocido, no sé si no interesante. Bueno, hecha esa aclaración, avanzo. Esta es una presentación nuestra que la voy a pasar de largo, porque no viene el caso, pero la tengo. Sí, esto nos gusta contarlo, porque tiene que ver con pensar el trabajo nuestro de una manera distinta. Nosotros del año pasado tenemos una propuesta, una visión, un propósito de trabajo que tiene que ver con transformar el mundo impactando positivamente. Y por eso que están leyendo acá, nosotros cada 22 candidatos que ingresan en nuestra consultora invertimos en una nueva beca Forge. Forge es una fundación sin fines de lucro que tiene más de 15 años, que nació en Argentina, pero está en México también, está en el resto de Latinoamérica, y ayuda a jóvenes económicamente vulnerables a conseguir un primer empleo. En 2022 hay 26 chicos que ya que están participando a través de una beca nuestra. Esas becas hay que fondearlas, y este año, en función de los ingresos, nos vamos a aportar otro tanto. Solamente eso para que sepan un poco cómo pensamos. Bueno, esta es un poco la propuesta, como dice ahí, perspectivas, reflexiones del empleo, trabajo, y también alguna cosita que tiene que ver con el desarrollo profesional, que de alguna manera está vinculado a las tendencias en la gestión de las personas o los recursos humanos. Bueno, ahí voy. Esta es, de alguna forma, vamos a ir recorriendo a través de estas imágenes algunas ideas. La primera, acá arriba a la izquierda, que muestra a este señor deslizándose, tiene que ver un poco con lo que está pasando hoy en el mercado laboral en Argentina, que puede tener alguna analogía con otros países, pero que fundamentalmente es un mercado laboral, yo diría, estructuralmente debilitado, con algunas falencias de fondo. Acá voy a mostrar algunos números que explican cómo es la situación del mercado del trabajo en Argentina. Esta es información del INDEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, es decir, el dato oficial, donde el desempleo en Argentina promedio es un 6,2. Este es un número relativamente bajo, sin embargo, no refleja totalmente lo que es la realidad del mercado argentino. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que entender otras cuestiones. Por un lado, por ejemplo, los ocupados demandantes, que gente que, si bien trabaja, tiene capacidad ociosa para trabajar más horas, y fíjense ahí que ese dato sube al 16%. Y después datos que no puse acá, pero para entender el desempleo en los jóvenes, y esto es algo que también se replica en otros países de Latinoamérica, es mucho más alto que el promedio general. En Argentina, los jóvenes, lo que mide el INDEC, es de 14 a 29 años, y ese dato es del 12% en los hombres, 13% en las mujeres, es el doble del 6%. El acceso al empleo en los jóvenes es un desafío en Argentina y también en varios países de la región. Con lo cual, una tasa de desempleo relativamente baja, pero que, a mi entender, explica parcialmente la situación del trabajo. ¿Por qué? Porque otra forma de entender cuáles son los vínculos laborales en Argentina es dentro del trabajo registrado, es decir, esto es el trabajo formal, lo que llamamos en blanco en Argentina, a diferencia de lo que es el trabajo en negro. Esto es dentro del trabajo formal. Estadísticas oficiales, últimos 10 años, fíjense que el trabajo privado apenas crece 4%, el empleo público crece 22%, los autónomos caen el 4% y los monotributistas crecen un 38 o un 200, depende cuál, tomemos el 38. Los monotributistas es el vínculo laboral formal, yo diría más débil, de menor calidad, por las prestaciones que recibe, a diferencia de un trabajo privado. Entonces, si bien en Argentina se escucha, no mucho, pero se escucha que crece el trabajo registrado, esto es cierto, crece un 16%, después también hay que entender cuánto crece la población, que en ese periodo de tiempo creció más o menos lo mismo, pero en la calidad perdemos, ¿no? Entonces, cantidad no es igual a calidad, se dicen muchas cosas, y esto aplica en lo que es Argentina. También una situación que los que viven en nuestro país, yo estoy en Argentina, lo tienen claro, y los que están lejos pueden escuchar algo, tiene que ver con el salario, ¿no? Esto tal vez
otra de las características que hace que en Argentina el trabajo sea de mala calidad, porque para los que les gustan los números, no importa que no se lea mucho, lo importante es que va para abajo todo, ¿no? O sea, acá no hay que tener mucho ojo. Eso es en broma, pero si ustedes quieren los datos duros, en los últimos 5 años en Argentina el salario privado perdió un 18% en términos netos, ¿no? O sea, sacando la inflación, que ustedes saben que acá es mucho, el empleo público cayó un 20% y al no registrado, la gente que trabaja de manera informal, su salario cayó un 40,8%. En definitiva, una de las variables que tiene que ver con cómo se trabaja en Argentina está en una situación crítica y si le queremos agregar más condimentos, seguramente el año 2023 siga cayendo, ¿no? Entonces, cuando se habla de trabajo y de calidad, es muy pobre. Y este es un dato también de cuánto proyectan aumentar las empresas en Argentina, y fíjense que hoy el promedio da 110, cuando en Argentina la inflación está por arriba del 150%. Una cosa que me parece interesante que tiene que ver con el salario de alguna manera, y que se está hablando mucho y que es una tendencia, es el tema de la reducción de la jornada laboral. En la última semana en Argentina, eh, bueno, voy a tratar de no bajar ideas políticas, pero bueno, ustedes saben que hay elecciones, hay una serie de medidas, bueno, se presentó al Congreso una iniciativa para reducir la jornada laboral, en Argentina es de 48 horas a 40 o a 36. La verdad que, por un lado, como expliqué antes, el mercado laboral argentino tiene antes otras y muchas urgencias que solucionar. Más allá de eso, personalmente, esto es algo que ya se ha implementado con diferente éxito en otros países de Europa. Me parece que cuando se plantea la reducción de la jornada laboral como algo del futuro, yo tengo una opinión un poquito distinta, porque para mí la idea de seguir considerando el tiempo como una variable me parece que es un poco antigua, en el sentido que el trabajo del futuro tiene mucho más de trabajo por objetivos, de decir, bueno, ¿qué tarea tengo que hacer? Y después veamos dónde la hacemos digamos, y cómo la hacemos en términos de trabajo remoto o trabajo en la oficina, que también es una tendencia. Solo como dato, en Argentina hoy el 90% de las empresas trabajan de manera híbrida. Cuando a ese grupo de empresas le pregunta qué significa esa hibridez, 2/3, prácticamente el 66%, dice 2 o 3 días en la oficina. Es decir, que los extremos, 5 días en la oficina o un día en la oficina, prácticamente pesan menos. Hoy la mayoría de la gente está trabajando de manera híbrida y 2 o 3 días. Entonces, plantear una reducción de jornada laboral cuando la mitad del tiempo estamos en nuestras casas es para mí medio raro, además del hecho que personalmente me parece que la división entre trabajo y vida personal también es un poco vieja, cuando a través de la tecnología todo está mucho más difuso, mucho más integrado, y uno cuando está en el trabajo, sin duda se está respondiendo un mensaje familiar, un turno médico, y cuando está tal vez el fin de semana está leyendo algo que también tiene que ver con el trabajo. Así que la reducción de la jornada laboral, una tendencia global que yo vería como para analizar con algún aspecto positivo para aquellos que el tiempo en el trabajo los hace más o menos felices, pero no como la única variable a tener en cuenta. En términos de perfiles y qué pasa en el mercado y demanda, comparto lo que está pasando en Argentina, que tiene algunas semejanzas con otros países. ¿Qué sectores están traccionando hoy demanda laboral genuina? Bueno, lo que acá están viendo, que básicamente tiene que ver con la digitalización de sectores muchos tradicionales, como es la agroindustria, la salud y la educación, ¿no? Las AgTech, las HealthTech o las EdTech, que han sido tal vez los sectores que se han empezado a digitalizar un poco más tarde. Todos conocemos la FinTech, porque el sector de servicios financieros fue uno de los primeros. Pero Argentina en particular en el agro tiene una oportunidad muy grande, tiene una industria de lo que se dice world class, y hay muchas empresas de servicios o productos de tecnología
haciendo cosas muy interesantes y contratando personal. En segundo nivel, la energía y el petróleo y la minería. Ustedes saben que Argentina tiene una oportunidad muy grande en lo que es el noroeste argentino, las provincias de Salta, Jujuy mayormente, junto también con Bolivia. Y en energía y petróleo, la oportunidad de Vaca Muerta, que no está siendo explotada la máxima potencialidad, pero aún así genera demanda laboral. Y en tercer lugar, los centros de servicios compartidos. Esto también es interesante a nivel regional. Argentina tiene un hub para muchas empresas donde presta servicios a otras filiales de compañías multinacionales. Casos como Chevron, ExxonMobil, JP Morgan, Air Liquide, las Big Four como Price, KPMG, ChampionX, han encontrado en Buenos Aires un hub con muchas ventajas para prestar servicios a otras empresas. Usualmente se compite con alternativas en Brasil, en ciudades como Curitiba, también con algunas ubicaciones de Centroamérica como Panamá o Costa Rica, algunas también en Colombia, pero también muchas en el sudeste asiático o Europa del Este, ¿no? Y ahí Argentina tiene ventajas que tienen que ver con el uso horario, con el costo y también con el manejo del idioma inglés. Hay un estudio donde muestra que Argentina es el país de Latinoamérica con mejor nivel de inglés y eso es algo que cuando hay que prestar servicios a filiales de Estados Unidos es muy valorado. Voy a acelerar un poquito. Después hay un grupo intermedio donde está la agroindustria, la logística, los laboratorios, que generalmente siempre le van más o menos bien. Hago un punto con la tecnología, esto me parece interesante porque también aplica a la región. La demanda laboral de perfiles de IT se ha frenado en Argentina, en la región y en el mundo. Esto tiene varias explicaciones, no tenemos mucho tiempo, pero básicamente muchos fondos de inversión, ¿no? Los venture capitals, han tomado una actitud mucho más precavida luego de diferentes crisis globales, la guerra, la situación económica de Estados Unidos, y ha dejado de financiar y también ha puesto el ojo mucho más en la rentabilidad que en el crecimiento de muchas compañías de tecnología. Todos hemos oído hablar de compañías muy importantes como Salesforce o Meta, o que han realizado despidos masivos, lo que llaman layoffs, de 20-25%. En Argentina eso también ha sucedido y la realidad es que este sector que siempre había trabajo, no es que no lo haya, pero de una manera mucho más cauta. Por eso lo estoy poniendo ahí con esa rampita para abajo. Y después hay sectores que en Argentina están un poco navegando en la mediocridad, como pueden ser la construcción, la manufactura y demás. Esto tiene una correlación con ciertos perfiles asociados. Ustedes van a encontrar que estos perfiles tienen hoy en Argentina plena salida laboral, todos los que tienen que ver con sistemas, ingenieros informáticos, sistemas electrónicos, licenciados en sistemas, ciencias de la computación. Ahí puse un par de perfiles de qué es lo que se busca. En software pueden ser arquitectos de software o desarrolladores, los DevOps, inteligencia artificial, product owners, mucha ciberseguridad. El caso de la enfermería también es interesante porque no es solo en Argentina, es global. En el mundo faltan enfermeros o enfermeras. Hay una recomendación de la OMS de un enfermero por un médico. En Argentina eso es 0,5. Y en Argentina, sobre una base más o menos de 180.000 enfermeros o enfermeras, faltan 50.000. Hay toda una discusión sobre después la remuneración, pero la verdad que me gusta ponerlo porque a veces se habla de que el futuro del trabajo tiene mucho de tecnología, de ciencia, de ingeniería y matemática. También hay una oportunidad para un perfil totalmente distinto que tiene que ver con la salud, con la empatía, con la vocación de servicio. También son escasos algunos perfiles, esto sí tiene que ver más que perfiles técnicos o tecnológicos, como los ingenieros electrónicos, mecánicos, eléctricos, químicos, y ciertos contadores bilingües y los actuarios, una carrera que se ha visto revitalizada también acá en el mundo con el auge de la Big Data, ¿no? El actuario tradicionalmente tenía su salida laboral muy vinculada al mundo de los seguros, y hoy todo lo que es manejo de números para la interpretación de los datos es una necesidad de muchas empresas de tecnología, por eso también tienen salida gente que estudia matemática, ¿no? Una carrera muy difícil. Y un poco menos estos perfiles que ven acá, con mucha matemática. Voy a avanzar un poquito. Acá entonces me quedan 5 minutos para cumplir con la norma que acá me ha impuesto el señor Lidehover.
acá voy a decir tres cosas, en los últimos tres fotografías abajo. Esto tiene que ver con, que están viendo acá, este martillo con el marco laboral, que en Argentina ha quedado bastante obsoleto, pero me parece interesante el punto de pensar en cualquier país cómo es el marco laboral de cara al futuro del trabajo, ¿no? El futuro del trabajo para mí tiene dos características muy importantes que tienen que ver. Uno con el lugar físico, como ya dije antes, hoy está todavía en discusión, hoy en Argentina y en el mundo, es decir, la marea, ¿no? La corriente va hacia el regreso a la oficina, ¿no? Acuérdense, la pandemia, todos en casa y ahora un poco volviendo. ¿Dónde quedaremos? Seguramente en algún lugar en el medio. Entonces, el trabajo del futuro, mucho de lugar físico y también de los vínculos, ¿no? Eh, la tradicional multinacional, con todo lo que implicaba como único lugar de trabajo, está siendo bastante desafiada en el buen sentido por emprendimientos propios, también por gente que trabaja por proyectos, ¿no? Esta idea de estar un tiempo, 4, 5, 6 meses, trabajar, salir, entrar al otro. Entonces, el punto es qué legislación laboral, cuán flexible, cuán ayornada está en cada país para entender eso. Asociado a eso, el segundo punto de los freelancers, eso también fue un auge en Argentina, producto de la pandemia y también específicamente y coyunturalmente en Argentina por una situación económica de ventaja de cambio y demás. Sin embargo, subyace una tendencia global de trabajar de manera independiente, muy potenciado por la tecnología, y me parece una oportunidad muy interesante para cualquier país de Latinoamérica de acceder así al mundo e incrementar las oportunidades, ¿no? Principalmente todos aquellos que trabajan con servicios, tradicionalmente tecnología, diseño, pero después se han formado servicios profesionales como pueden ser la contabilidad, el derecho y tantos otros. Así que me parece que es una tendencia en recursos humanos o en trabajo que ha venido para quedarse y que va a ocupar un lugar también importante. Y por último, en términos de desarrollo profesional, que tiene que ver con tendencias para mí de recursos humanos. Un poco lo mencionamos antes, toda esta gente que emprendió y es muy exitosa, pero bueno, toda la gente que emprende y no es exitosa no entraría en esta pantalla. Entonces, hay una idea de que esto está bueno, que hoy es un poco más sexy, pero ahí me gusta pensar que no es para todos, ¿no? O sea, a veces a determinada edad uno tiene que emprender o no, o como decíamos antes, eh, tiene un poco más así, ¿no? De glamour, pero bueno, creo que es un camino válido, no es para cualquiera, en Argentina es particularmente, digamos, difícil. Sí, lo que veo es que muchos emprendimientos sí o sí tienden a regionalizarse, pero bueno, yo acá después de dejar, Víctor no dijo, pero yo tengo un programa de radio, acá hay un par de entrevistas donde se habla mucho de esto. Esta zona que hice con titulación. Después también hay una idea que está en Argentina, pero también puede aplicar a cualquier otro país, que es emigrar o quedarse, ¿no? Decir, bueno, trabajo en mi país o trabajo en otro. Esto ha tenido en la pandemia una variante lógica que es uno puede emigrar ahora virtualmente, ¿no? Antes era sí o sí físicamente me tengo que ir, hoy a través de la tecnología, lo que estamos haciendo ahora puede estar en varios lugares, entonces sería una variante. Me parece que es un lindo, de mi experiencia hablando con gente, yo no lo hice, pero he conversado con mucha gente, es un lindo desafío personal por sobre el profesional, siempre la idea de elegir un destino y no elegir irse de un lugar, y al final del día también algo que me han contado y he escuchado mucha gente que trabaja afuera, digo, no existe el país ideal, no existe el proyecto ideal, uno tiene que elegir qué gana, qué pierde, ponerlo en la balanza y si abajo da positivo, seguramente tomar la oportunidad y si da negativo, recalcular. Y la última idea tiene que ver, bueno, con una recomendación. Acá me fui un poquito, Víctor, pero bueno, metemos una recomendación que tiene que ver con, me parece que en épocas como estamos viendo hoy, de mucho cambio, eh, inciertas, no solo en lo económico, sino en general, ¿no? O sea, todos los países tienen sus vaivenes. A nivel profesional, a nivel gestión del talento, me gusta la idea de invertir en aprender.
yo pongo estratégicamente porque, digo, no invertir en capacitarse, ¿no? Estudiar algún tipo de posgrado, a un curso, a una maestría, pero digo estratégicamente porque mi experiencia de este lado me hace ver que muchas veces las modas imponen, ¿no? ¿Qué está estudiando todo el mundo? Entonces, vamos por esto, no sé, pero estudiémoslo porque o lo escucho en todos lados, o las universidades, por suerte acá, Víctor, no hay ninguna, hacen muy buena comunicación, entonces me llega por todo ahí, habrá que estudiarlo. Y eso es bueno o malo en función de lo que uno quiere. Entonces, no necesariamente lo que estudia todo el mundo me va a servir. Lo que pasa es que eso implica, esto se, de vuelta, el campo de la gente de acá que nos ha invitado, es el campo de cada uno conocerse y saber qué quiere hacer y para dónde ir, y a veces uno no, eso no tiene muy claro, entonces termina estudiando algo. Pero bueno, si puede, y creo que invertir en aprender, siempre sumar herramientas a la mochila, y eso, si lo hace uno estratégicamente, siempre va a estar mejor preparado para el próximo desafío laboral. Así que 20 minutos, Víctor, acá dejo un libro que escribí que tiene que ver con cómo conseguir empleo. Después, si a alguno le interesa, van a quedar seguramente mis contactos. De alguna manera los comparte la gente acá de, de Víctor y Campodónico, el dúo, y quedo a disposición. Gracias, Matías. Tengo un montón de preguntas para hacerte. La dejamos para el final, Sí, para dale. dar paso a Natalia, pero hay dos conceptos que tiraste, el de migrar virtualmente, me pegó, me pareció algo que no había escuchado y te quiero preguntar un poco más si es posible. Y el del trabajo híbrido, presencialidad versus virtualidad también, digamos, aparece como un tema que está en debate. Nosotros lo escuchamos con Mariela permanentemente en las empresas que visitamos, que hay Sí. un debate, pero que tiene que Del, terminar. del segundo quiero agregar algo que escuché hace poco y me pareció, y no lo dije, me olvidé, pero me gustó la idea para compartirla con ustedes. Eh, el otro día entrevisté a un dueño de una empresa y me decía, lo que ha pasado con la virtualidad es que se ha comido el stock de relacionamiento. ¿Qué es Ah, esto? Y estoy de vuelta, creo que su métier, digo, nosotros nos conocemos porque venimos trabajando, entonces hay un stock, tenemos un relacionamiento acumulado porque venimos trabajando hace mucho tiempo, pero claro, cuando pasan meses, ese stock, o sea, se va acabando, es decir, yo lo conozco a Víctor, cómo se siente, cómo es su estilo. Digo esto porque no es lo mismo trabajar virtual en una empresa que viene trabajando con gente que no conocemos hace 15 años, que una empresa que arranca e incorpora gente, porque la gente que se incorpora virtualmente no tiene stock de relacionamiento, no nos conocemos, no sabemos cómo vincularlo de vuelta, este es su métier perfectamente, cómo interpretar. Entonces, me gustó esa idea de stock de relacionamiento, ¿no? O sea, ¿qué stock tenemos? Relacionamiento en términos de vínculos, cómo nos conocemos más allá de la pantalla. Me parece que eso es algo que habría que ver de no perderlo en esta virtualidad y eventualmente ir buscando el mejor stock de relacionamiento para el trabajo que tengamos que hacer. bien, muy interesante. Lo vamos a seguir charlando hoy Dale, o en cualquier otro momento. Y le dale. damos la palabra a Natalia. Muchas gracias, Matías. Sí, doy una pequeña introducción un poco más amplia de Nati, de su experiencia. Nati ha trabajado en más de 130 proyectos en diversos sectores en países como Colombia, Chile, Panamá, México, España, Venezuela, Ecuador y Perú. También ha escrito artículos especializados en recursos humanos. Es coautora de 3 libros sobre comunicación corporativa y liderazgo y es profesora universitaria en México y Colombia. Bueno, como ya dije, es comunicadora social y periodista de la Universidad de Sabana, no omití lo de la universidad. También tiene un máster en dirección de empresas y un diplomado de liderazgo de transformación digital en el Tecnológico de Monterrey, perdón. Es certificada en coaching ejecutivo y Master Organization Coach por la Academia Interamericana de Coaching. Gracias, Nati, te Gracias, escuchamos. Mariana. Gracias, Mariela. Gracias, Víctor, por el espacio. Genial, Matías, con lo que ya pusiste sobre la mesa. Encontré 3 puntos de los que ya expusiste, con algunas de las cosas que vamos a contrastar de lo que yo les he traído. Bueno, dentro de mi experiencia, que gracias, Mari, por hacer ahí como un zoom, en esa experiencia de varios proyectos, de trabajar en varios países, pues he tenido la oportunidad de trabajar con varias firmas globales de consultoría. Entonces, lo que les traje hoy hace parte de un estudio global que hace Mercer,
que es una firma para la cual trabajé por varios años, la hace desde 2016 y desde 2016 viene estudiando la gestión de personas. ¿Qué pasa en la gestión de personas? Desde 2016 a la fecha, en el estudio que les voy a presentar está compuesto por 13.000 personas de 16 latitudes, de las cuales 1.000 son CEOs de organizaciones. Entonces, el estudio completo, yo ahorita les dejo el link para quienes los más curiosos quieran ver el detalle, pero pues es un, un compilado de casi 90 páginas y tenemos solo 20 minutos, como ya lo dijo Matías. Entonces vamos a hacer un breve repaso muy sencillo de las 5 tendencias que marcaron 2022-2023. No se vieron mayores cambios en las tendencias, pero sí hubo, sobre todo para la región de LATAM, 2 cosas en las que quiero centrar hoy la conversación. Bueno, entonces si uno pudiera decir, bueno, en una frase, ¿qué es lo más importante que ha encontrado este estudio que, como ya les expliqué, es bastante robusto, incluye estas 16 latitudes y más de 10.000 personas? Pues creo que una buena frase que lo resume es esta de abajo, que dice una organización que conecta. Dicho en otras palabras, las personas ya no quieren trabajar en una compañía, sino trabajar con la compañía, ¿sí? Es decir, sentir que hacen parte de y no sentir que trabajan para alguien. Esa parte en coaching, que aquí Víctor no me dejará mentir, que ha sido mi mentor para todo esto, el lenguaje no es inocente, ¿verdad? Entonces es muy diferente, parece sutil, pero es muy diferente trabajar para alguien que trabajar con alguien, ¿sí? Entonces esa distinción pues me va a llevar a un nivel de interacción distinto, me va a exigir niveles de liderazgo distintos, ¿no? Entonces sobre eso es lo que vamos a estar hablando. ¿Qué pasó en pandemia? Hubo 2 datos que a mí me llamaron muchísimo la atención porque ahí van a ir conectando incluso con algo que ya Matías lo presentó. El primero de ellos es que la motivación de las personas decayó bastante de 2019 a 2022. Si las vamos por género, las mujeres fueron las más afectadas y si lo cruzamos, hacemos un corte por generaciones, la generación más joven es la más afectada en términos de motivación en el trabajo. Y si a eso le contrastamos un tema que tiene que ver con la salud mental, especialmente con el burnout, pues miren que las cifras son un poco asustadoras, ¿no? Entonces, de 2016, 63% de los empleados, pues en esta muestra, tenían riesgo de burnout y hoy tienen 81%, ¿no? Entonces, ahí eso nos cambia unas dinámicas. Esas dinámicas obedecen a cosas que ya explicó Matías y que simplemente voy a hacer aquí como un refresh. Uno, la tendencia de esta ley que él decía se hace en Argentina, en Colombia ya pasó, en México pasó, en Perú también. La tendencia a hacer menos horas laborables es una tendencia global. Los países más industrializados están apostándole a que quede a 32 horas semanales. Un país como Colombia venía en 48, en este momento estamos en 40, pero pues la tendencia va a la baja. Entonces miren cómo obedece a eso. Otra de las cosas que dijo Matías que me parece que conecta muy bien con estas cifras es todo el tema del trabajo híbrido. Entonces, ese trabajo híbrido obedece a un montón de cosas, es decir, la pandemia no lo puso, sí, pero también crece, así como tiene sus cosas buenas de unir puentes, de conectar, pues también hizo que se aumentara el nivel de agotamiento. No sé en Argentina, pero aquí en Colombia, por ejemplo, el año pasado se llevó a cabo una ley que protege la desconexión. ¿Por qué? Porque las empresas se equivocaban y todo el tiempo mandaban con un contrato de empleado de confianza y pues te escribían WhatsApp y cosas que resolver 11 de la noche, 2 de la mañana, 4 y demás. Entonces, esa protección justamente que el empleado tiene, unos espacios de desconexión que son libres, que por más de que yo lo tenga en su casa, pues debo respetarlo. ¿Sí? Entonces, creo que esto nos marca el contexto grande con conexiones de las que ya habló Matías y me falta una que la voy a mencionar en la segunda tendencia. Ahora sí, con ese contexto general, vamos a las 5 tendencias. Bueno, estas son las 5 tendencias que, como les decía en un comienzo, no hubo mayores cambios entre 2022 y 2023.
donde hubo, o sea, el principal cambio que vimos fue en la tendencia número 3, en la de bienestar total, que llegando ahí ya les voy a contar cuál fue el principal cambio. Voy a ir rápidamente por cada una para explicarla. Traje una datica ahí que no sé si me dé tiempo de presentarla, voy a tratar de ir rápido y si no, pues quedan sus materiales. Entonces, lo primero, adaptarse para ser relevante tiene que ver con darle visibilidad a todas las estrategias de ESG que están enmarcadas en la forma de trabajar del Foro Económico Global, en la cual pues Mercer hizo parte de esa construcción. ¿Eso qué significa? Pues que muchas organizaciones venían trabajando en ambiente, gobernanza social, pero ahora todo este tema de diversidad, equidad, inclusión, todas estas cosas se materializan o toman un mayor valor porque las nuevas generaciones lo valoran para quedarse. ¿Sí? Entonces, valoran, ¿se acuerdan cuando decíamos una organización que trabaje en la que yo me sienta parte? Entonces, hace parte de darle visibilidad con ese enfoque de sostenibilidad. Bueno, ya voy a regresar acá, simplemente me voy a ir a una frasecita, a un datico importante que traje para la tendencia número 1, y es solamente en diversidad e inclusión. Fíjense que en 2020, en el corte de la TAM, de Latinoamérica, es decir, de México para abajo, el 12% tenía una estrategia, digamos, generalizada o pues por lo menos pensada de diversidad e inclusión. Actualmente subió al 31%. Entonces, miren que no es como casual que veamos muchas inversiones alrededor de iniciativas que tienen que ver con inclusión de mujeres, con el tema de género, de comunidad LGTBIQ+. Hace poco, hace 2 semanas más o menos, estaba conversando con un cliente que tiene una estrategia muy montada en esto y su prioridad era incorporar senior, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el nivel de conocimiento que tiene esa industria estaba en los baby boomers que nosotros conocemos, los conocemos así, y se estaban yendo ya a retiro y esa brecha de conocimiento pues estaba ahí como ese vacío. Vuelvo por aquí para decirles esta de trabajar en sociedad y aquí conecto con algo que ya dijo Matías y es cómo suben los freelance, cómo se valoran los freelance, ¿no? Entonces, acá lo que busca trabajar en sociedad significa que rompamos los paradigmas alrededor del talento. El talento es transversal y lo que yo necesito es pensar de qué manera puedo tener incorporado freelance, tipos de contrato distintos, un científico de datos que está contratado en India, qué sé yo, alguien que trabaje robótica y que esté desarrollando en Alemania. Es decir, ¿cómo puedo hacer ese ecosistema creando contratos transparentes, gratificantes, donde todos se puedan incorporar? Entonces, por ejemplo, volviendo al caso de la clienta que les contaba que me pidió le ayudar a diseñar una estrategia para senior. Ella me decía, yo necesito ese conocimiento, industria alimenticia, retail. Y yo le decía, bueno, ¿y qué hacen ellos ahora? No, están de retiro y les interesa el trabajo, sí, pero no quieren estar marcando tarjeta, decimos nosotros acá en Colombia, no sé cómo se dice en Argentina, pero no queremos estar ahí. Entonces, bueno, ¿cuántas horas diarias estaría dispuesto un senior a trabajar? Ah, mira, con 2 o 3 horas, ¿cómo hago un contrato que le sirva a esa persona donde pueda entrenar a alguien, donde vaya haciendo ese tránsito? Y creo que esas son las preguntas en las que debemos respondernos alrededor de trabajar en sociedad. La tercera tendencia, que es de bienestar total, ahí les dije, aquí hubo un cambio bien importante entre un año y otro. El bienestar se venía entendiendo como prosperidad, ¿no? Entonces las organizaciones sacaban todo su paquete de beneficios para que las personas compraran el carro, la casa. Bueno, ahora las nuevas generaciones no quieren ni hijos, ni ser dueños, ni nada de eso. Entonces, la prosperidad no está siendo valorada desde el bienestar. Entonces, ahí esos materiales les dejo como en las 2 palabras en las que se transformó, ¿no? Entonces, como de venir a tratar de que prosperes, hacia dónde se movió la tendencia a balance vida-trabajo.
con lo cual esto significa que las estrategias más ganadoras serán las que incluyan bienestar físico, emocional y financiero. Entonces, una apuesta muy grande tienen ya varias empresas ayudándoles a ahorrar, enseñándoles a invertir a sus trabajadores o a sus esposas. Bueno, es decir, ahora estoy justamente trabajando con un equipo de mujeres recicladoras, hacen la materia prima de una empresa de acero y nos vamos a enfocar muchísimo en bienestar financiero, pues porque ellas son cabeza madre, pues llevan su familia, digamos, como cabeza número uno, pero reciben el dinero y conforme reciben el dinero, se va, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que eso sea más eficiente? Y el programa ha tenido gran éxito por empezar a ayudarles a entender un poco más del dinero y cómo lo pueden eficientar. Bueno, vamos con la cuarta tendencia. Yo igual a cada una le dejé, esta es la de la segunda, la de tercera que acabamos de ver con sus porcentajes, qué es lo que más se está viendo, cómo lo podemos hacer a largo plazo. Se los compartimos con mucho gusto. Y pues acá simplemente como hacer el énfasis de verdad en incorporarlos como las tres pilares que ya vimos del bienestar, ¿no? Físico, emocional y financiero. En la cuarta, que creo que Matías tocó algunos de los temas, entiendo yo más hacia la empleabilidad de cuando estoy atrayendo talento. Y la tendencia que pone Mercer acá es construir empleabilidad a partir de algo que se ha llamado upskilling y reskilling. Entonces, a esa pregunta de cuál es el talento que yo requiero para lograr los objetivos y los retos futuros, pues ahí hay una brecha bien importante. La brecha es tan importante que el 98% de esas empresas encuestadas reconocen que tienen carencias allí. Entonces, antes de pandemia, ¿cuál era la mayor estrategia para buscarlas? Voy y las compro. Entonces, en 2020, por lo menos en nuestra región, hablo sobre todo de los países donde yo he tenido más vínculo, que es México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Perú. Un científico de datos, por ejemplo, o un actuario eran supremamente apetecidos y se pagaban muy bien. Hoy ya se volvieron tan caros que las empresas dijeron, yo no puedo seguir pagando esto, yo necesito desarrollar la capacidad. Y para desarrollar la capacidad, acá les puse como 4 o 5 estrategias que fueron implementando para poder generar esas capabilities que necesito. Necesito a alguien que es muy bueno, qué sé yo, gerencia de proyectos, sabe la metodología, pero no sabe métodos ágiles, no sabe de Agile. Entonces, ¿cómo hago ese puente? Entonces, lo puedo recompensar por la adquisición de eso, es decir, le pago la certificación, le pongo una bonificación para que lo haga, facilito el cambio de roles, por ejemplo, los rotation pequeñitos cuando yo necesito entender otros mercados, qué sé yo, voy a abrir Argentina, soy muy buena desarrolladora de negocios, pero no entiendo el mercado argentino, entonces voy y hago como un cruce, por ejemplo, con Mariela, cambiamos para que precisamente yo pueda ir a entender un poco más cómo compran los argentinos, cómo piensan, ¿ven? Entonces, todas estas estrategias hacen parte de esto que las empresas, a la pregunta que nos hacíamos hace un rato, y es, ¿qué talento, qué competencias, qué habilidades son las que yo requiero para tener el reto futuro? Y finalmente está el de cómo aprovecho la energía colectiva. Y entonces decíamos, ya les había comentado desde el comienzo, que mujeres más afectadas que hombres en la energía colectiva. ¿Cómo la aprovecho? Bueno, básicamente el punto de mayor concentración es en el trabajo híbrido. Casi que nos da una cifra, algo así, si uno pasa el corte por generaciones, la generación de los millennials, el 85% estaba dispuesto a renunciar o a cambiar de trabajo si le ofrecían un trabajo híbrido, no de tiempo completo, ¿no? Entonces, miren cómo, pues, aunque muchas empresas y uno también se pone al lado del empresario y dice, aquí desde la distancia no puedo generar cultura, si necesito hacer cambios no lo voy a poder hacer porque yo no sé en qué anda cada quien, bueno, qué sé yo. Entonces, esas cosas están ahí y una de las temas interesantes que aparece en el estudio, que ya voy a mostrar la lámina, es
de las prioridades, la gente de recursos humanos tiene unas y los CEOs tienen otras. Y ahí no conversan mucho, ¿sí? Mientras que un CEO está más preocupado por cómo compro las habilidades o tengo las habilidades de los retos, pues ahora voy a mostrar, por acá que me la pasé rapidito, eh, la prioridad número uno, por lo menos en el corte de Latinoamérica, está en mejorar la experiencia de los empleados en retención. Entonces, yo creo que ahí nos podemos preguntar, ahora que estamos en esta sala tan interesante de gente que trabaja en el área de recursos humanos, ¿cómo hacemos para conversar y que tengamos las mismas prioridades, CEO y gente de talento humano, para que podamos estar un poco más alineados? Siento que todavía a veces nos hace falta un poco más de alineación. Estas son las 5, digamos, sí, prioridades estratégicas de la gente de talento humano. Les conté que de las 13.000 personas, 1.000 son CEOs, el resto, gente como ustedes y nosotros. Entonces, miren que hay todo un camino por recorrer. Esto era grandes rasgos, no sé cómo voy de tiempo, no tengo un reloj cerca. Si no, pues lanzo una preguntita para todos y con eso abrimos la conversación que me imagino que estará muy nutrida. ¿Cómo no? Sí, sí. Estamos bien con el tiempo, ¿Sí? Natalia. Vale, perfecto. Entonces, la pregunta que yo quería formularles para que pues conversáramos esta conversación que a la larga, aunque Matías y yo trajimos, digamos, unos pisitos para subirnos en la conversación, pues la idea es conversar con ustedes y que nos pregunten y tener ese chance, ¿no? Entonces, ¿cuál sería de estas 5 tendencias globales la que cuando las observo digo, esto quiero que sea la prioridad para 2023 y 2024? Muchísimas gracias. Ujú. Gracias, Natalia. Sí. Bueno, igual que Matías, también me dejaste con un montón de interrogantes. Tenemos un tiempo para cumplir. Nos pusimos un poco exigentes. La próxima vez, en lugar de 60 minutos, vamos a hacer de 90, por lo menos. Pero te quería preguntar algo, aprovechando el rol. En cuanto a las políticas de retención, lo que está implementado hoy en día, ¿están dando resultados? Es decir, el costo-beneficio de las políticas de retención, de acuerdo a tu mirada, ¿cómo está funcionando? La respuesta es un poco fea porque es de consultor, es depende, la Ah, respuesta es depende. Entonces, ¿cuáles han tenido éxito? Las que han podido llegar a la causa raíz utilizando People Analytics. Entonces, les voy a poner un ejemplo de una organización con la que trabajamos. Esta organización tiene 30.000 empleados en 5 países y empezó a usar Big Data para encontrar justamente esa pregunta que acabas de hacer. A mí se me va la gente, ¿por qué se me va? Quiero saber en attrition qué reto tengo. Y empezó a cruzar. Les digo de dónde sacó la data. Obviamente, demografías de sus empleados, encuesta de clima, encuesta como un 360 de liderazgo, encuesta de salida de los empleados que se iban, eh, um, compensación, sus datos de compensación ejecutiva, bueno, los datos de compensación, cruzó todo. A una de mis líderes le gustaba decir, metió toda una licuadora, lo mezcló los datos y a ver qué salió. Y mm, fíjense lo interesante que salió allí. Cuando cruzan las razones por las que se van con la demografía de quién es el líder, la gente que más se va, por lo menos en esa organización, está liderado por mujeres. ah, Entonces, wow. el attrition, ahí lo que te está diciendo es gerencia media, la mayoría liderado por mujeres, tienen unas oportunidades interesantes de formarse más en liderazgo para tener esto y entonces, ¿cómo hago para tener acciones que me permitan generar retención en los empleados? Esto para contarles como ejemplo, ¿quién es exitoso encontrando el asunto? El que llegue directamente a la causa raíz. ¿Quién no es exitoso en esto? Pues el que sigue implementando o creyéndole a la entrevista de salida que la gente se va
porque va a ganar más plata. Mm. Suele ser la razón que la gente dice, pero no suele ser necesariamente la real. Esa sería mi respuesta Bien, corta. gracias, Nati. Mati, tengo una para vos y después me callo. La generación Z en los procesos de captación de talento ofrecen dificultades que son más difíciles de sintonizar y de resolver por parte de las empresas y de los consultores. Eh, bueno, parece que son distintos, ¿no? Un poco la experiencia, uno tendería a pensar al principio que son dificultades y son más difíciles, y un poco la experiencia a mí me dice que, porque parezco joven, pero tengo 50 años, ¿no? Para aquellos que me miran. Eh, Me dice que, bueno, las nuevas generaciones todas vienen con nuevos cambios y son distintos, ¿no? Entonces creo que estas nuevas generaciones tienen, como dijo en parte Natalia, unas características que tienen que ver con la virtualidad, la posibilidad de trabajar de manera digital y de manera global. Y después tienen una que para mí es más marcada, que es el tema de ver cómo el trabajo suyo tiene un impacto más allá del obvio, y tiene que ver mucho con el propósito, ¿no? O sea, de por qué hago lo que hago, cómo lo que hago tiene sentido para las cosas que a mí me importan, que han dejado de ser las de antes, que tenían que ver más tal vez con cuestiones más extrínsecas de uno trabaja por la plata, que coincido que no es así, o sea, uno puede ingresar a una empresa por la plata, pero se suele ir por cualquier otra razón, como decía Natalia. Entonces, me parece que las nuevas generaciones ponen mucho foco en eso, en por qué estoy acá, para qué estoy, y el desafío que tienen las empresas es explicitarlo y encontrar ese match, ¿no? Por eso uno cada vez escucha más, cada vez más, las empresas hablan de su propósito y para qué estamos acá, y bueno, porque justamente es lo que demandan las nuevas generaciones, y bueno, y en la medida que uno encuentra esa alineación, creo que encuentra ese engagement más duradero, ¿no? Que es todo un desafío. Me parece que pasa, yo veo, pasa un poquito por eso, ¿no? Un poco por las preguntas que hacen los candidatos eh, sobre la empresa, ¿no? Ajá. Gracias, Matías, Bueno, muchas gracias. Mariela, ¿tenemos a alguien con inquietudes de preguntar? No ha habido ninguna mano ni comentario en el chat, pero si quieren pueden abrir su micrófono. No sé si hay alguno. Ahí, mira, hay Betina Blanco. Dice: ¿en Argentina reconocen el talento silver o las búsquedas? Ajá. No sé para quién es, supongo que es más para Matías la pregunta. sí, igual creo que es interesante a nivel regional, así que Natalia creo que también, o sea, tiene que ver con bueno, las generaciones más senior, vamos a poner, ¿no? El talento silver. Me parece que hay un poco y un poco de todo, ¿no? Creo que en el mercado argentino hay bastante del dicho al hecho, si bien creo que hay una tendencia, para ser honesto, de un camino que se empieza a recorrer hacia eso, ¿no? No es lo mismo hoy que era hace un tiempo atrás. Igual me parece que hay mucha oportunidad para seguir trabajando, incluyendo las generaciones más grandes, y también como funciona acá en otros lugares, es un tema de oferta y demanda, donde hay escasez, tal vez la oportunidad es más grande, y donde hay más abundancia, todavía se prioriza el talento más joven, ¿no? Entonces, en tecnología abrimos más los brazos porque nos faltan, y donde sobra seguimos con las restricciones de siempre. No sé qué hay, Natalia, qué opinión tenés ahí desde otra mirada. Sí, sí, justo iba a sumar una parte allí en la que depende mucho del rol, ¿no? Depende del rol. Y por otro lado, fíjense que también proactivamente podemos hacer cosas interesantes para proteger ese conocimiento y ese talento senior desde el lugar donde ocupamos hoy. Cuando les comentaba, ¿qué pasa cuando yo percibo a través de la ciencia cada uno de ese viaje que hace, ese journey que hace cada empleado en una organización? Fíjense que, y eso por ejemplo lo cruzo con beneficios, simplemente contarles alguna experiencia de un par de clientes, y esta gente cruzó un momento organizacional importante, es cuando empiezo a subir los niveles de liderazgo, ¿sí? Y a veces eso pasa como inadvertido. Y a ese talento senior no le enseñaron, o sea, hay como más información ahora para acceder a estos temas de liderazgo, de coaching, de aprender a conversar y todo, pero a la gente senior no. Y acuérdense que son hijos
de la guerra, de la escasez, después del 45 para adelante, donde el mundo ha cambiado pues muchísimo. En 100 años este planeta no es ni sombra de lo que era, ¿no? Entonces llegan a esos cargos directivos muchas veces sin esa formación y ahí, por ejemplo, se dieron cuenta, otra organización pensándose en beneficios y en bienestar, se dio cuenta que las mujeres, en el caso de las senior, llegaban a los puestos más altos de liderazgo también en una etapa de la menopausia. Entonces ampliaron su parte médica, su sistema, digamos, no sé cómo se dirá en Argentina, su seguro médico, para que le cubriera esta etapa de la vida. Entonces iban restándole la cantidad de horas de trabajo per se a los seniors. Entonces miren que a veces a lo mejor yo estoy pensando cómo los recontrato y de pronto yo si hago una segmentación mejor de lo que tengo, puedo agregar valor desde ahí. Voy haciendo como un mix, digamos, distinto. Atraigo los nuevos que necesito, ¿no? Entonces, pues me toca traerme al científico de datos. Bueno, ya Matías mencionó varios, bueno, el de mecatrónica, todos estos que están así como muy, muy cotizados. Ese talento es joven, me lo traigo, no necesariamente me lo tengo que traer a mi país, me lo puedo poner en cualquier lugar. Acordémonos que eso tengo que vencer esa barrera. La gente está dispuesta a trabajar por un proyecto, por un contrato, con varios, sin jefe, o sea, hay muchísimas formas. Entonces, hago un mejor mix. Traigo a esta gente y a los senior que ya están como de retiro, los acompaño en su retiro. Y los acompaño no es solamente haciendo un proceso de outplacement. Ya mencioné lo que puedo hacer con las mujeres que pasan en su etapa de menopausia. Con los hombres, finalmente, o sin importar eso, le puedo reducir el número de horas. Ya muchos están siendo abuelos. Algún cliente me dijo alguna vez que si hubiera sabido que ser abuelo era tan bueno, si hubiera saltado eso de los hijos. Entonces, a lo mejor a lo mejor más tiempo para estar con los nietos, ¿ven? Entonces son cosas que no me cuesta nada, no me cuesta un céntimo, pero hago la diferencia para esto que tanto Matías y yo les hemos querido transmitir hoy es organizaciones que conectan con las personas, que entienden realmente lo que el otro necesita. Hermoso, muy lindo escucharlos a los dos. Hay otra pregunta de Leandro que dice, buenas tardes a todos. Mi pregunta, en el contexto económico actual, ¿cuáles consideran que son las estrategias prioritarias en retención del talento? ¿Eso será Argentina eso, Víctor? Sí, Leandro es local, así que entiendo Ok. que se refiere a Argentina. Bueno, a mí me parece que obviamente hay cuestiones higiénicas que hoy, alguna vez escuché que alguien dijo, no, cuando el salario no alcanza no hay beneficio posible que compense eso, ¿no? Entonces hay cuestiones de base que si no están se hace muy difícil después tratar de poner en otro nivel. Entonces digo, el salario hoy en Argentina es una urgencia muy difícil. Por fuera de eso, me parece que hay dos cosas, y ambas las dijimos, pero la vamos a poner a esta respuesta. Una tiene que ver con el lugar de trabajo, como dijo también Natalia. Me parece que hoy dónde trabajar es una pregunta que sale entre las tres primeras del candidato cuando está en un proceso de búsqueda, digo, en un proceso de búsqueda o alguien que está en una empresa. Así que la decisión de trabajar remoto o trabajar en la oficina y cuánto, hoy tiene que ver mucho con la retención de talento y la elección de la persona. Eso sería algo más concreto y llano. Y después un poco lo que dijimos antes, ¿no? Me parece que encontrar el sentido, la conexión, lo que hablaba Natalia, a veces puede parecer un poco acá arriba, ¿no? Decir, bueno, el propósito, pero al final del día es lo que hace que las personas se levanten a la mañana con ganas de ir a trabajar. Entonces, si todo lo otro está cubierto, que hoy en Argentina no sucede, pero asumamos que eso se cubre, después al final del día lo que me mueve es eso, o sea, qué sentido tiene y por qué hago lo que hago y cómo estoy ayudando o impactando a los demás, ¿no? Y cuando uno hace lo que le gusta, lo suele hacer mejor, cuando lo hace mejor le va mejor y le pagan mejor. Es una ecuación media sencilla, y si no le pagan mejor, probablemente tenga que buscar otra empresa. Pero me parece que el camino es ese, ¿no? Es hacer lo que uno le gusta y el resto viene después. Gracias, Matías. Bueno, estamos en tiempo, así como empezamos en horario, queremos terminar en horario por respeto a las agendas de todos los presentes. Natalia, gracias. Ojalá que nos veamos pronto en tu bella Colombia. Matías, vos vivís más cerca, así que te vemos más seguido. También Pero te agradecemos mucho.
Me sumo a ir a Colombia igual si me invitan. Bueno, ¿cómo no? Vamos a trabajar Claro y a que sí, pasear. Sí. invitadísimos, Bueno, todos, nos vamos a todos y todas. Cartagena, Mati. Claro que Con, sí. con Bogotá estoy bien, ¿eh? Arranco. Bien. Vale, Ya, muchísimas aquí gracias por estar aquí, por acompañarnos hasta el final. Muchas Gracias, Nati. gracias a los Gracias a todos dos. los que nos acompañaron. Gracias, Mariela. Muchas gracias a los Gracias, dos. gracias. Hasta luego. Matías, Nati, Víctor, Gracias muchas a gracias a ustedes. todos. Y respondo a la pregunta de si va a estar grabada, está grabado y los vamos a mandar a todos los que asistieron. Muchas gracias. Chau, chau. Adiós, gracias a todos. Luego. Ujú.